Egipto es una tierra de misterios. Hace unos 5000 años surgió a ambas orillas del Nilo una cultura espléndida, en muchos aspectos desconcertante, y lo hizo de repente, como si apareciese de la nada. Duró algo más de 30 siglos, hasta su conquista por el Imperio de Roma, y en ese tiempo sucedieron tantas cosas, se acumularon tantos hechos, que reconstruir su historia es ya una tarea imposible. Muchos de sus secretos permanecen enterrados y gran parte de aquellos conocimientos están definitivamente perdidos. Pero lo que dejaron es sorprendente, a veces inexplicable a la luz de nuestra ciencia actual. Por eso cabe cualquier especulación, cualquier hipótesis, por fantástica que sea. Hoy vamos a acercarnos a uno de los episodios de esa historia. Y aunque sus personajes vivieron hacia el 1300 a.C., son bien conocidos por las gentes de ahora. Y el nombre de uno de ellos, de nuestro protagonista, casi todo el mundo lo conoce: Tutankamón. Sin embargo, lo más interesante que puede decirse de ese faraón es que murió y fue enterrado, porque fueron las circunstancias que rodearon al descubrimiento y explotación de su tumba lo que han hecho de él un auténtico mito. Obviamente, para hablar de un personaje como ese hay que ir a Egipto, así que hemos estado allí para prepararles este documental. Durante mucho tiempo aquí estuvo el corazón del antiguo Egipto. Allá por el año 2200 de la era de Atotis, los primeros faraones del Imperio Medio erigieron en esta orilla del Nilo la capital de las dos tierras. Luego, durante el Imperio Nuevo, los Tutmosis, los Amenofis, los Ramsés la engrandecieron aún más con fastuosos templos y palacios. Han transcurrido tantos siglos que ya nada es igual. Eran otras las calles, los edificios y las gentes, pero lo poco que queda de aquella época es tan colosal, tan grandioso, que no cuesta imaginar la importancia que la ciudad tuvo en esos tiempos. Volveremos a ella, a recorrer los fastuosos templos de Luxor y Karnak, pero hoy nuestro motivo es otro, y está en la orilla opuesta del Nilo. Allí donde aquellos faraones que tuvieron a Tebas por capital eligieron ser enterrados. Un árido y tortuoso valle detrás de los cerros de Deir el-Bahari, al que todo el mundo conoce como el Valle de los Reyes. Según parece, fue Tutmosis I, el tercer faraón de la dinastía 18, quien hace unos 3500 años eligió este lugar para ser enterrado en un sepulcro subterráneo cuya entrada debía taparse después para que ningún saqueador turbase su descanso eterno. Esa iniciativa fue seguida por sus sucesores y de esa forma este solitario valle se convirtió en necrópolis real, a pesar de que el secreto y la ocultación no sirvieron prácticamente de nada. Si los enterramientos quedaban ocultos, los sacerdotes, los cortesanos y los obreros eran sobornables, y a los cortejos fúnebres les pisaban los talones los saqueadores para hacerse con los tesoros que habitualmente se enterraban con el ajuar funerario. Cuando los arqueólogos iniciaron sus trabajos en este Valle de los Reyes, los sepulcros, saqueados a lo largo de los siglos, eran ya un rompecabezas. Unos habían vuelto a ser cerrados con los escasos despojos dejados por los ladrones. Otros contenían momias procedentes de enterramientos vecinos y no pocos solo conservaban un sarcófago vacío. Pretender encontrar una tumba intacta era poco menos que una utopía.
Lord Carnarvon y Howard Carter lo sabían cuando tuvieron licencia para excavar en la zona en 1914, pero como tantos arqueólogos alimentaban un sueño. El suyo era hallar el sepulcro aún sin descubrir de un joven faraón de la dinastía XVIII que tuvo un breve reinado, Tutankamón. Pero era un sueño que tardaría en cumplirse. La Primera Gran Guerra Mundial acababa de estallar, interrumpiendo esa y otras muchas esperanzas. En 1917, Howard Carter comenzó al fin a excavar. Probaba en uno y otro sitio sin resultado. Lo hacía de sol a sol. Hasta se construyó una pequeña casa a la entrada del valle para estar más cerca de su objetivo. Fueron 5 años de trabajo estéril, muchas veces a punto de abandonarlo por la reticencia de Lord Carnarvon, que veía cómo su dinero se gastaba sin alcanzar el éxito esperado. El sueño de hallar intacta la tumba de Tutankamón parecía condenado a eso, a ser simplemente un sueño. Cuando un día, el 4 de noviembre de 1922, la piqueta dejó al descubierto el primer peldaño de una escalera que se hundía en el suelo del Valle de los Reyes. No es frecuente, pero a veces el destino colma con creces las ilusiones de algún hombre. Y eso pasó ese día con Carter y Carnarvon. La escalera conducía a través de sus 16 peldaños a la tumba de aquel faraón prácticamente desconocido. Fueron los días y semanas más intensos, más llenos de emociones que pueda haber vivido un arqueólogo. Las primeras evidencias señalaban que la tumba había sido violada poco después de sellarse, pero como se comprobó después, afortunadamente los saqueadores fueron sorprendidos a tiempo, y todas las pertenencias del joven faraón enterrado, aunque revueltas y amontonadas, seguían aquí. Fotografías de la época tomadas por el propio Howard Carter o sus ayudantes durante las excavaciones son el testimonio gráfico de un acontecimiento que conmocionó al mundo. A medida que abrían agujeros y se derribaban puertas tapiadas, iban apareciendo ante los ojos de aquellos hombres objetos de una riqueza histórica y material incalculable. Jarros, candelabros, frascos y tarros para ungüentos y perfumes, camas, sillas, carros de guerra desmontados, bastones, armas, estatuas con todo tipo de alhajas y, sobre todo, brillando a la inquisitiva luz de las linternas, oro. Oro recubriendo madera, combinándose con el marfil y el estuco. Oro en estatuillas, en puñales, en collares, en pectorales, en pulseras. Cada hallazgo, cada nueva pieza era un titular en los periódicos. Nunca una excavación arqueológica estuvo rodeada de tanta expectación. Hasta se organizaron selectos banquetes para las autoridades, algunos en el interior del pasillo que daba acceso a la tumba. Todos querían estar allí. Todos querían participar de alguna forma en el descubrimiento. Convenientemente numerados y fotografiados, los objetos fueron después trasladados con todas las precauciones al lugar seguro, siempre ante la mirada expectante de los curiosos que a todas horas montaban guardia en torno a la tumba. Era necesario despejar la antecámara antes de abordar la siguiente y más emocionante fase: acceder a la cámara funeraria. Al fin, la antecámara quedó despejada. La puerta tapiada de acceso a la cámara funeraria, todavía flanqueada por 2 guerreros de tamaño natural y con el yeso cubierto de sellos que garantizaban que aún permanecía tal como la dejaron 3200 años atrás, fue cayendo a golpes de piqueta hasta dejar ver lo que había al otro lado. La primera impresión fue que ante ellos se levantaba otra pared,
esta vez de oro en lugar de yeso, oro bruñido, lleno de ornamentos y símbolos mágicos que aseguraban la protección del difunto. Era una gigantesca capilla dorada de casi 3 metros de altura, tan grande que ocupaba casi toda la cámara funeraria. Las puertas no tenían sello, pero al abrirlas descubrieron que dentro de esa capilla había otra, y con el sello intacto. Nadie había profanado el féretro del faraón. Pero aún había más sorpresas. Una puerta sin tapiar daba acceso a otra pequeña cámara. La luz de las linternas desvaneció las sombras y pareció dar vida a una imagen de Anubis, el dios chacal, que sobre unas andas parecía custodiar los tesoros del monarca. Unos meses antes nadie habría creído posible encontrar una tumba inviolada en el Valle de los Reyes, pero aquella riqueza, aquella auténtica montaña de objetos preciosos era mucho más de lo que cualquier arqueólogo haya podido soñar jamás. Algo de lo que los visitantes del Museo del Cairo pueden hacerse una parcial idea, porque siendo mucho y extraordinario lo que en sus salas se exhibe, no todo está expuesto. You see, we have the items of Tutankhamun here in our museum. Tenemos artículos de Tutankamón aquí en nuestro museo, unas 3.000 piezas. Exhibimos sobre 1.700 de ellas. Las restauraciones han sido muy buenas, no hemos tenido problemas con ellas. Si encontramos algo mal, y creo que Carter ya encontró varias cosas rotas, destruidas, las tratamos aquí, en nuestra sección de restauración. Restauramos todas las piezas, incluso textiles y ropajes, y nos aseguramos de hacerlo bien. Tenemos en nuestro almacén varias piezas del tesoro de Tutankamón que quizás necesiten una restauración y la haremos. Cuando llegó el momento, Carter acometió la tarea de abrir las capillas doradas. La segunda, como hemos visto, tenía el sello intacto, pero dentro de ella había otra ligeramente más pequeña y dentro de esta una cuarta capilla, la última. Todas ellas protegían un sarcófago de cuarcita amarilla en cuyas esquinas 4 diosas extendían sus alas velando el sueño del faraón. Levantada la tapa y tras quitar un fino lienzo que lo envolvía, quedó a la vista un féretro que reproducía la imagen de Tutankamón. El rostro sereno, impasible de un bello joven en oro puro, con los brazos cruzados sobre el pecho y en sus manos el pedum, el báculo, símbolo de la moderación, y el hu, el espantamoscas, símbolo del dominio sobre las fuerzas elementales. Atributos de su condición real, como la cobra y el buitre sobre su frente, representando el Alto y el Bajo Egipto, ambos bajo su imperio. Dentro del féretro había otro, y dentro de él otro más. 3 féretros que protegían la momia real. Todos ellos de una riqueza deslumbrante, cubiertos con láminas de oro e incrustaciones de piedras semipreciosas, de pasta de vidrio, de lapislázuli. Abierta la tapa del último féretro y retirados la máscara de oro y los ornamentos que la cubrían parcialmente, quedó al fin a la vista la momia, el fardo funerario. Habían transcurrido casi exactamente 3 años desde que se descubrió la tumba,
cuando las primeras vendas que envolvían el cuerpo fueron quitadas. Con cada tira de lienzo se iba una parte de su gloria, una fracción de su grandeza, hasta que al fin el cuerpo momificado del joven faraón, desprovisto de cualquier artificio y convertido en poco menos que un esqueleto, quedó al descubierto en toda su miseria. Sin embargo, como después veremos, aquel fúnebre despojo que 3200 años antes había sido un joven lleno de vida y de poder, guardaba un secreto histórico y, según muchos afirman, una maldición. Antes hemos conocido las circunstancias que rodearon el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un faraón de la dinastía XVIII del que la historia sabía muy poco hasta entonces. Fue un acontecimiento arqueológico de extraordinaria importancia y el valor de las riquezas enterradas junto al joven monarca incalculable, lo que en sí mismo constituye un misterio. ¿Por qué tal ostentación en la tumba de alguien que tuvo un reinado muy breve, que no participó en campañas militares de interés, que no añadió nuevas tierras al imperio y que, aparte de nacer, lo único aparentemente importante que hizo fue morirse? La razón hay que buscarla en su antecesor, un faraón célebre que sí ocupa un lugar destacado en la historia del Antiguo Egipto, Amenofis IV, llamado también Akenatón. Un rey de curiosa anatomía, de vientre y caderas prominentes, rostro alargado y cabeza deforme, tan delicado en sus rasgos que algunos investigadores sostienen que fue mujer y no hombre. In fact, this is unusual deformation in the body, but as you know, we don't have the original. En efecto, es una deformación inusual de su cuerpo. Pero como sabéis, no tenemos los restos originales del esqueleto de Akenatón. Entonces, no podemos decir nada sobre ello. Normalmente, los artistas que hacían las estatuas de los faraones las hacían muy bellas, y esta es la única que se sale de lo normal. Pero probablemente esté relacionado con alguna enfermedad o algo inusual en su cuerpo. Pero nada es seguro, porque no tenemos los restos originales. Y por eso, no podemos decir nada sin haber hecho suficientes análisis de un cuerpo que no tenemos. And we cannot say anything without making enough examinations of the body, which we don't have. Lo que sí está claro es que era un innovador, un faraón idealista, revolucionario, que rompió con las más sólidas tradiciones, sobre todo religiosas, al punto que también es conocido como el faraón hereje. Su pecado fundamental fue establecer como dios único a Atón, simbolizado por la fuerza solar. Eso significó que la todopoderosa clase sacerdotal de Amón perdiese en gran medida su influencia social y política que había mantenido a lo largo de los siglos. Pero es que además redujo el ejército al mínimo imprescindible, con lo que también se granjeó la enemistad de los militares. Y por si fuera poco, trasladó la capital a una ciudad nueva, Telelamarna, la ciudad del sol,
con lo que la clásica Tebas perdió la importancia que hasta entonces tenía, y eso significó también el enfrentamiento con el pueblo y con la burguesía. Las consecuencias de tantos y tan drásticos cambios fueron una guerra civil y su asesinato a manos de su propio médico, que lo envenenó. Tuvo una esposa célebre, Taduquipa, hija del rey de Mitanni, a la que rebautizó con el nombre de Nefertiti, que significa la bella que ha venido. Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas. A una de ellas, la tercera, Ankhesetón, la casaron cuando tenía 9 años con el personaje de esta historia, Tutankamón, que por entonces se llamaba Tutankatón y contaba con 12 años de edad. Bien, ha asesinado su suegro, padre y probablemente hermano Akenatón, y tras un corto reinado de 2 años en plena guerra civil de su hermano Esmenkare, que también fue asesinado, el joven príncipe Tutankatón se vio investido como faraón a la edad de 12 años. Su reinado fue igualmente corto, pero productivo para las clases dirigentes del país. Manipulado sin dificultad por su suegra Nefertiti, por Ay, el administrador del Tesoro Real, y por Oremheb, el jefe militar de su guardia, deshizo todas las reformas emprendidas por Akenatón, restituyendo a Tebas como capital y a Amón como dios supremo. Volvió el orden anterior. Militares y sacerdotes recuperaron su antiguo poder, y el faraón adolescente, que en honor al dios restaurado pasó a llamarse Tutankamón, dejó de ser necesario. A los 18 años de edad murió por causas que aún no están claras. Para muchos fue asesinado, y la autopsia que se practicó a la momia en 1968 permitió descubrir una fractura de cráneo que así lo sugiere. Sin embargo, otros investigadores, como el profesor Isander, director general para la conservación de momias del Museo del Cairo, no comparten esa idea. Es ya muy antiguo hablar sobre esto, pero hicimos algunos exámenes de algunos de los cráneos de otras momias procedentes de distintos lugares de Egipto y obtuvimos unos buenos resultados en diferentes partes de sus cuerpos. Pero de Tutankamón, la última vez que fue examinado fue en 1972, y el resto de análisis están hechos sobre fotografías y radiografías, y esto no es suficiente. Necesitamos hacer otros análisis de los restos y ver la posibilidad de tomar muestras de este cuerpo para intentar extraer los ácidos nucleicos que nos permitan obtener el ADN. Esperamos llegar a conseguirlo en los próximos análisis de la momia, pero no estamos seguros de ello. In the next examination for that to have it, but we are not sure of this. Carter group had made a lot of works on the tomb of Tutankhamun, and el grupo de Carter hizo muchos trabajos en la tumba de Tutankamón, y uno de ellos fue el tratar de sacar la momia del primer cofre en el cual estaba perfectamente encajada. Y tuvieron que quemarla o calentarla hasta altas temperaturas, y esto tuvo un efecto negativo sobre los restos de la momia que en parte se quemaron. Por eso es por lo que no podemos decir nada ahora. Después de que se hagan análisis podremos decir algo, pero no ahora. After we make examination, we can say something, but not now.
Nacho, tú conoces bien Egipto. Has estado en muchas ocasiones, has seguido de cerca el trabajo de los arqueólogos actuales, pero ¿te imaginas lo que debió ser los métodos de excavación, las vicisitudes, los problemas, la improvisación en aquella época a la que nos estamos refiriendo, en principios del siglo XX hasta los años 20, 20 y pocos, que se produce el descubrimiento de Tutankamón? ¿Te imaginas cómo fue aquello? Pues yo lo veo plagado de méritos, porque imagínate, Fernando, que siempre se ha echado en cara que el trabajo de los arqueólogos que trabajaron no solamente en la tumba de Tutankamón, sino en otras excavaciones a lo largo y ancho de Egipto, que se empleaban la dinamita en sus trabajos, pues como digo, siempre se les ha echado en cara los métodos poco científicos que utilizaron en sus excavaciones. Pero es que no había más de lo que ellos podían utilizar, no había cátedras prácticamente en ninguna universidad europea ni americana donde se enseñaran los métodos modernos que hoy conocemos como la arqueología. Fue Flinders Petrie el primero en utilizar estos métodos con una lógica más o menos en este tipo de excavaciones, y precisamente Howard Carter fue uno de sus alumnos más aventajados cuando él trabajó con Petrie, no solamente en Amarna, sino en otros lugares como Deir el-Bahari. Y desde mi punto de vista es uno de los, como decía al principio, uno de los grandes méritos que tiene todo el trabajo realizado casi durante una década en todos los objetos, cientos y casi miles de objetos que aparecieron en el interior de esta tumba tan fastuosa. Porque da la impresión de que es muy fácil criticar esa actitud, esos métodos, bueno, discutibles ciertamente, de aquellos arqueólogos, pero bueno, presupuestos debía haber muy pocos, de casos como el de Carter, con los gastos sufragados por un particular como era Lord Carnarvon. Algunos museos como el Metropolitan y otros, algunas fundaciones, empezaban a dar algo de dinero, pero la impresión es que en aquellos años había que trabajar deprisa y encontrar rápidamente algo que justificase las inversiones que otros hacían, o a veces las que el arqueólogo sacaba de su propio bolsillo, ¿no? La propia relación que existía entre Lord Carnarvon y Howard Carter era una especie de historia de amor y odio, ¿no? En ocasiones se llegó a decir que se llevaron mal, que Lord Carnarvon vio con malos ojos el acercamiento que tuvo Carter con la hija de Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, y precisamente quizás fue uno de los matices que dio importancia al descubrimiento de la tumba de Tutankamón como el punto de partida de la historia de la arqueología, como un foco inicial de trabajos en donde realmente la paciencia y el tiempo, lo que tú comentabas ahora, que quizás los mecenas o las instituciones metían un poco prisa a los excavadores para descubrir grandes hallazgos y justificar de alguna manera todo el dinero que se había invertido durante años. Piensa que Lord Carnarvon fue casi 15 años continuos dejando dinero en el Valle de los Reyes en excavaciones prácticamente nulas, apenas 2 tumbas reales y poquito más, en donde a jugar funerario había prácticamente nada. Pero quizás habría que agradecer a Howard Carter todo el tesón que tuvo en esperar, en quizás hacerle convencer a Lord Carnarvon que estaban muy cerca de un hallazgo quizás importante. Es precisamente uno de los puntos que se han echado en cara a lo largo de toda esta historia, ¿no? Que Carter quizás ya sabía de antemano la ubicación exacta de dónde estaba la tumba de Tutankamón y que dejó su descubrimiento para el final, el último halo, ¿no?, de esperanza que tenía con Lord Carnarvon en que él financiara las excavaciones para sorprenderle. También no debemos olvidar lo curioso o lo singular que puede resultar que el primero, casi el segundo día de retomar estas excavaciones en noviembre de 1922 fue cuando Carter descubrió el primer escalón de la escalera que llegaba hasta la tumba de Tutankamón. Pero no obstante, hay que pensar también en la suerte que tuvo la arqueología, la historia de la arqueología y en concreto la egiptología, en que fuera Carter y no otro quien descubriera la tumba de Tutankamón, porque siempre también se ha dicho que Theodore Davis, el americano que tuvo antes que él la licencia para excavar en el Valle de los Reyes, si hubiera sido él el que encontró la tumba de Tutankamón,
prácticamente no hubiera quedado nada, porque precisamente Davis lo único que buscaba era tesoros. Carter, hay que agradecerle que también tenía dentro de sí el espíritu de la ciencia, el espíritu de la investigación y de dar a conocer al resto del mundo la historia, una de las historias más oscuras de Egipto, la época de Amarna y de Tutankamón. Y hacerlo con un mérito indiscutible. Yo cuando de adolescente leía las primeras cosas sobre la tumba de Tutankamón, libros de divulgación, me llamaba la atención el que entre el descubrimiento de los escalones que conducían a la tumba y el abrir el último féretro para encontrarse con la momia, transcurrieron meses, un par de años, 3 años casi, ¿no? Cuando, seguro después de una búsqueda tan intensa, Howard Carter llevaba muchos años buscando la tumba de Tutankamón, la encuentras, yo me pongo en su lugar y yo creo que no habría podido resistir la tentación, habría quitado todo para llegar cuanto antes a encontrarme con aquel que era el objeto de mi obsesión, ¿no?, durante tanto tiempo. Y sin embargo él aplicó una metodología, supongo que cometería errores, pero siguió de una forma disciplinada un proceso en el que iba fotografiando, numerando, ordenando a medida que iba retirando. No había en la práctica prisa, pero por dentro debía ser una especie de angustia permanente en la que ese hombre y también Lord Carnarvon vivieron, ¿no? Muchos de los investigadores que han trabajado en la parte histórica de lo que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón argumentan esta paciencia y esta sangre fría encomiable realmente en Howard Carter, tirando de algunas de las cartas del propio correo personal que ha aparecido en la casa de Carter junto al Valle de los Reyes a comienzos de los años 90, en una especie de desván que había en la casa. Ahí se encontró una caja con innumerable documentación de la época, ¿no? En algunas de estas cartas se hacía referencia de una manera solapada a que tanto Carter como Carnarvon, Lady Evelyn Hebert y Callender, los 4, la misma noche de la apertura de la tumba, después de haber dicho la célebre frase de "ve usted algo, sí, cosas maravillosas", esa misma noche los 4 fueron otra vez a la tumba de Tutankamón. Realizaron un agujero en la puerta que lleva hasta la cámara del sarcófago y no sabemos qué se pudieron haber llevado. Sí que conocemos a ciencia cierta que el Servicio de Antigüedades detectó en una caja de vino que tenía Carter una cabeza de madera de Tutankamón saliendo de una flor de loto, una de las estatuas más bellas que aparecieron en la tumba y que se encuentra ahora en el Museo del Cairo. Él dijo que era un objeto que apareció en el pasillo de la tumba, que se les olvidó meterlo en el catálogo general, que él lo intentaba sacar de Egipto como una pieza de poco valor, sí, pero el caso es que estaba ahí. Y es quizás una de las piezas, de los pocos objetos que pudieron haber sacado esa noche si es que realmente entraron. Se llevara o no algún objeto de la tumba de Tutankamón, creo que el trabajo de Carter, más que críticas, merece elogios, se mire por donde se mire. La primera víctima fue Lord Carnarvon, protagonista junto a Howard Carter del hallazgo y violación de la tumba. Murió el 5 de abril de 1923, durante los trabajos previos a la apertura de los sarcófagos y sin llegar a ver la momia del faraón. Enseguida murió Arthur Mace, del Museo Metropolitano de Nueva York, que participó activamente en los primeros momentos de la excavación y a quien vemos en esta fotografía comiendo junto a Howard Carter y otros arqueólogos a la entrada de la tumba. Era como si la cólera de Tutankamón, encerrada durante más de 3.200 años, se hubiese liberado, llevando a la muerte o a la locura a muchos de los que en su día habían contribuido a turbar su reposo. Alguno, como Georges Benedit, conservador jefe del Museo del Louvre, moriría súbitamente al lado mismo de la tumba. Otros se suicidaron, como Lord Westbury, su esposa y el hermanastro de Lord Carnarvon, o murieron en accidentes a veces inexplicables y de enfermedades con imprecisos diagnósticos, como Richard Bethel o la propia esposa de Lord Carnarvon,
supuestamente muerta por la picadura de un mosquito. Así hasta más de 25 muertes en el transcurso de los 7 años siguientes a la apertura de la tumba. Unos habían tomado parte en la excavación, otros conservaban joyas o alguna pequeña pieza del ajuar funerario, y muchos simplemente habían estado allí en los primeros meses. Para los que buscan una explicación racional de los hechos, quizá esa sea la clave. Algo en el aire estancado de aquella cámara afectó a parte de la treintena de testigos ilustres que asistieron a la apertura de la tumba. Gérmenes, esporas de hongos patógenos, algún virus entonces desconocido. Sea lo que fuese, la fuerza desatada se calmó o se extinguió, y los que no habían sucumbido continuaron su existencia normal, como Howard Carter, el principal responsable del hallazgo y de todos los trabajos realizados en la tumba. Esta idea de una maldición es buena para el cine, pero si tú cierras una tumba durante 3000 años, esta tumba contiene gérmenes. Si abres la tumba, los gérmenes se activan como le pasó a Lord Carnarvon. Pero si dejas abierta la tumba 2 días, todas las bacterias salen fuera y entra aire fresco. En la maldición, cuando los egipcios escribían algo en sus tumbas y decían: si profanas mi tumba serás comido por un cocodrilo, era como una esperanza de que así sus tumbas estuvieran protegidas. Pero realmente no hay maldición. La maldición es buena para películas, es buena para asustar y es buena para que la gente la escuche, pero nunca ocurrió. Debiera haber sido la primera víctima, pero llevaba tantos años obsesionado con el joven faraón antes de dar con su sepulcro, que tal vez se estableció un fuerte lazo entre los espíritus de ambos. O quizá estaba inmunizado tras décadas de excavar en el Valle de los Reyes. O no hubo maldición alguna y todo fue un cúmulo de fatales coincidencias. El hecho es que murió en su casa de Londres, en el 49 de Albert Court, el 2 de marzo de 1939, víctima de la enfermedad de Hodgkin y a la edad de 65 años. Desde entonces descansa pacíficamente en el cementerio de Putney Vale. No está momificado ni le enterraron con tesoros, así que es improbable que alguien turbe ese descanso. Fue un hombre de vida dura. A los 17 años ya estaba en Egipto como dibujante, plasmando en sus acuarelas las formas y sobre todo los colores de las piezas halladas que la fotografía de entonces no podía retratar. Probablemente habría terminado siendo un buen pintor, pero el destino le convirtió en ayudante del mejor arqueólogo que haya dado la historia, Flinders Petrie. Con él aprendió todo lo que en ese campo debe saberse, especialmente a soportar con estoicismo las fatigas y privaciones. El hallazgo de la tumba de Tutankamón fue la culminación de una larga carrera, el premio merecido tras más de 30 años de trabajo constante y perseverancia. Expiró en su cama 17 años después, lo que a juicio de muchos invalida la tesis de una maldición. Pero ¿acaso sabemos bajo qué reglas se mueven esas presuntas fuerzas sobrenaturales? Para los peones que trabajaban en la excavación no hubo dudas de que algo siniestro iba a suceder cuando una serpiente cobra se comió al canario que Howard Carter se había hecho traer y del que se sentía tan orgulloso. Para ellos, esa cobra no podía ser otra cosa que el espíritu del faraón sediento de venganza. Simples supersticiones, tal vez. Pero lo cierto es que en ese momento Lord Carnarvon, el otro protagonista del hallazgo y profanación de la tumba, estaba agonizando en un hotel del Cairo, el Continental Savoy, en esta plaza, la antigua plaza de la Ópera, hoy de Ibrahim Pachá, que desapareció por un incendio en 1952. Solo queda el lugar y el recuerdo de aquellos acontecimientos. Se dijo que podía ser por la picadura de un mosquito, tal vez fue por una neumonía, como figura en el certificado de función, quizá una histoplasmosis, pero en realidad, aunque se ha especulado mucho, no se sabe de qué murió Lord Carnarvon.
Lo que sí se sabe es que cuando estaba agonizando repitió varias veces, horrorizado, una frase extraña, una frase que decía: un pájaro me araña la cara. Una frase aparentemente sin sentido, pero que para los egiptólogos sí lo tiene. Una conocida maldición escrita en el primer periodo intermedio dice textualmente que el pájaro Nekbek destrozará a arañazos el rostro de quienes profanen una tumba. Nekbet era la diosa buitre, símbolo del Alto Egipto y protectora de los faraones en este y en el otro mundo. Finalmente, Lord Carnarvon, el señorito inglés que se dedicó a la arqueología porque el clima seco de Egipto era favorable para su salud, abandonó este mundo no sin antes pronunciar otra frase igualmente siniestra: he oído su llamada y le sigo. Esas circunstancias ya hacen de la de Lord Carnarvon una muerte más que singular. Sin embargo, no habrían sido suficientes para sustentar la idea de una maldición de no haberse producido otras dos casualidades más que inquietantes. Era la 1:45 de la madrugada del 5 de abril de 1923. Tras 8 días de enfermedad, Lord Carnarvon acababa de morir. Y en ese momento, la ciudad de El Cairo se quedó a oscuras. Durante 5 minutos se interrumpió la corriente eléctrica y reinaron las sombras. Luego la luz se hizo de nuevo. Lo extraordinario es que nunca se supo la causa de la avería y mucho menos por qué se arregló sola. La otra casualidad es que a miles de kilómetros, en la casa solariega de los Carnarvon, en Highclere Castle, y en ese mismo momento, Susan, la perra Fosterrier favorita del Lord, que incluso le había acompañado en algún viaje a Egipto, comenzó a aullar desesperadamente y al cabo de unos instantes cayó muerta como fulminada. El 30 de abril, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, era enterrado en Beacon Hill, al lado del castillo de Highclere, donde pasó su infancia y parte de su vida. Si es cierto lo que muchos piensan, la muerte de Lord Carnarvon no fue un hecho aislado. Fue la primera de una larga lista sobre la que flotó ominosa la sombra de Tutankamón. Hemos escuchado la opinión de diferentes arqueólogos e investigadores. Casi ninguno de ellos quiere reconocer la posibilidad siquiera de que tal maldición exista. Pero me gustaría saber lo que tú opinas. Me gustaría saber si crees que hubo alguna forma de maldición o que todo se debe a la casualidad. Hombre, es un problema. La verdad es que nadie puede negar la cantidad de muertes que hubo relacionadas de alguna manera o de otra con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? De todas las hipótesis que se han barajado, pues hablando del aspergillus, de la posibilidad de que los antiguos egipcios conocieran la radioactividad, de que algunos elementos de la tumba estuvieran radiados y contaminaran a los arqueólogos, yo me quedo con la hipótesis más, para mí, que más peso tiene, que es la de la existencia del aspergillus, un hongo, que con el paso del tiempo se genera en todos los elementos orgánicos que pudo haber en la tumba de Tutankamón y que en efecto hubo, ¿no? Como los diferentes tipos de comida o de bebida que allí se descubrieron. Este aspergillus genera una serie de afecciones de tipo respiratorio que es precisamente el denominador común que tuvo muchas de las muertes de los arqueólogos que trabajaron en la tumba de Tutankamón. Otra cosa sería reconocer si los sacerdotes egipcios tenían conocimiento real de la existencia
de estas aspergillus, de este hongo, y que si ellos dejaron a conciencia este hongo en el interior de la tumba. Yo creo que no es necesario recurrir a eso, porque de hecho es un problema con el que se han encontrado los arqueólogos, no solo en Egipto, en América también. Ese tipo de hongos es relativamente frecuente dentro de esos lugares cerrados y que permanecen durante mucho tiempo, bueno, pues en unas condiciones más o menos asépticas, pero que después al exhumarse el cuerpo o al abrirse la tumba, pues aquello revive, se revitaliza. Pero habría que pensar en otra, aún dentro de esa hipótesis que parece razonable, habría que añadir algún elemento más, porque de hecho, pues tanto la histoplasmosis, que es una de las hipótesis que se utilizó, otro hongo, que se debe al Histoplasma capsulatum, pues bueno, produce enfermedades que son de evolución crónica. Con el Aspergillus pasa algo parecido. El Aspergillus niger, que es una de las hipótesis que ahora, bueno, entre otros tú sostenéis como una posible causa, pues el Aspergillus niger, que produce una aspergilosis, como otras variedades de ese hongo, suele producir unas otitis, o que bueno, que tiene una evolución más o menos banal, o contribuyen a empeorar problemas pulmonares. También cabe la posibilidad de que muchos de los afectados por el Aspergillus lo hubieran estado previamente por tuberculosis pulmonar, que entonces era una enfermedad bastante frecuente y frente a la que había pues poca respuesta terapéutica. Y creo que para sustentar esa hipótesis habría que pensar no en que lo dejaran ahí los sacerdotes, sino en que hubieran descubierto algún tipo de variedad de Aspergillus especialmente virulenta, o que hubieran encontrado alguna forma de una cepa de ese hongo, conseguir unas esporas, una variante o una mutación. Pero creo que resumiéndolo a la clínica pura y dura del Aspergillus, no se justificarían tantas muertes y en un lapso de tiempo tan breve. Hombre, el problema también puede estar en que si realmente los sacerdotes tenían conocimiento de este Aspergillus, o al igual que conocemos otros avances tecnológicos de los antiguos egipcios o culturas de la antigüedad, sabemos a ciencia cierta que muchos pueblos conocían la electricidad por pilas, que hemos hallado por joyas falsificadas por electrólisis. Había toda una industria, en Mesopotamia. Los métodos electrolíticos se utilizaban para falsificar joyas de otros de bronce y cubrirlas con una capa de oro, como se hace hoy en el chapado o alguna de esas técnicas que les proporcionó ingresos muy importantes a las arcas de aquellos gobiernos, ¿no? Sí, yo creo que en este caso el problema está en intentar buscar una solución lógica a explicar si realmente los antiguos egipcios tenían conocimiento de esos adelantos, ¿no? Si realmente fue por una investigación, que yo no lo creo, si fue por un descubrimiento casual, que es la opción por la que yo me suelo inclinar, o fue el legado de una cultura mucho más antigua, hoy desaparecida, el legado, otros hablan de la Atlántida, de extraterrestres, etcétera. El caso es que el problema de la maldición de Tutankamón es uno de los pocos enigmas de la historia de Egipto que tienen una base científica y que se puede explicar, y precisamente los propios egiptólogos, cuando realizan estudios continuamente sobre la maldición, es que realmente reconocen la existencia de que ahí ocurrió algo, ¿no? Si no lo hubieran dejado pasar, al igual que dejan de lado y obvian otro tipo de teorías relacionadas con aspectos más críticos, más candentes de la egiptología, como el simbolismo de las pirámides, aspectos esotéricos de su religión, etcétera. Pero es bastante ya significativo que los egiptólogos pierdan su tiempo, entre comillas, en este tipo de investigaciones, ¿no? Para mí es uno de los aspectos que da valor al fenómeno como tal de lo que es la maldición de los faraones. Yo soy de los que sustentan la opinión de, bueno, que de momento no hay una explicación racional, si es que hay que buscarla. A lo mejor ese número de muertes o el que esas muertes se produjesen en un lapso de tiempo corto, pues se puede atribuir a la casualidad o a razones que nada tengan que ver con la tumba. Lo que sí pienso es que en un país tan religioso como aquel, con un convencimiento tan pleno en las fuerzas sobrenaturales,
pues probablemente si creían en una maldición, bastaba con encomendársela a esos todopoderosos dioses, seres espirituales fuertes que rodeaban al hombre de entonces y especialmente a los faraones, y delegar en ellos la muerte o el castigo para cualquier profanador de tumbas sin preocuparse de colocar trampas o cebos, aunque lo hacían, pero lo hacían más que nada para que no se llevaran los tesoros, ¿no? Para evitar esas violaciones. Bueno, sea lo que fuere, lo cierto es que lo que hubiese allí se evaporó en el aire seco del Valle de los Reyes y nunca más ha vuelto a pasar nada. Son miles de turistas los que cada año visitan la tumba de Tutankamón y afortunadamente a ninguno le sucede nada más allá de lo natural o de lo que le puede suceder a cualquier otra persona. Lo que también se ha evaporado es nuestro tiempo, así que vamos a dejar el tema aquí y a dejarlo en ese terreno incierto que a nosotros tanto nos gusta, que compete a temas como este que se mueven entre lo probable y lo imposible, que se mueven entre lo convencional y lo absolutamente inverosímil. Esos temas que constituyen el argumento fundamental de un programa como este. Un programa en el que yo les espero la próxima semana. Hasta entonces.